Así que bueno, esta es una guía didáctica sobre cómo enfrentar exámenes de selección múltiple, una guía cortita. Primero vamos a saber los principios básicos. Ahora nosotros vamos a decir, tenemos una ventaja porque la mayoría de los exámenes de selección múltiple tienen una cosa, tienen los puntos en contra. Este año, gracias a Dios, ¿no? No hay puntos en contra, pero se hablan de principios básicos con respecto a la estadística y las probabilidades de, por ejemplo, cuando tengo dudas, descarto y tengo dudas entre dos opciones, estadísticamente vas a acertar la mitad y fallarás la mitad. Entonces, ellos, cuando antes ser en contra, es recomendable contestar en ese caso. O en su caso, que no hay puntos en contra este año, igual tienen que contestar todo, pero que sepan que si ustedes después van a cara del examen, hoy, por ejemplo, practican esto, se van a dar cuenta de que entre las que dudaron, ya de esas dos que dudaron, saquen la probabilidad y se van a dar cuenta que la mitad acertaron y la mitad fallaron, vamos a decir así. Entonces, eso es estadísticamente. Cuando dudas entre tres opciones, ellos también igual recomendaban, aunque haya puntos en contra, seguir siendo más beneficioso que dejar un en blanco, porque igual tienes probabilidades. No será un 50, sino un 25%, vamos a decir, o 30. Y cuando dudes entre cuatro opciones, cuando hay puntos en contra, no conviene, es aconsejable no contestar porque la probabilidad en realidad es muy baja, ¿no? Pero como en este examen no hay puntos en contra, tienen que contestar todas, ¿ok? Pero siempre estas reglas de los principios básicos te van a ayudar a saber, obviamente, entre menos opciones tengan las dudas, pues más posibilidades de contestarla bien. Ahora vamos a hablar sobre la otra técnica que es el análisis de las afirmaciones, ¿ya? Hay afirmaciones que se les considera laxas, como por ejemplo siempre se dice, ¿no? Cuando aparece un puede, porque en medicina nosotros estamos en el campo de la salud, el que puede o en ocasiones que no son afirmaciones fuertes, siempre, no obstante, no, sino es puede en ocasiones, algunas veces, se ha descrito, suele ser correcta, suelen ser. Cuanto más laxa, o sea, menos fuerte sea la afirmación, pues muy probable, es más probable que sea cierta. Puede que en algunos casos los pacientes que tomen anticoagulantes orales se pueda suspender. O sea, eso es muy probable que sea verdadero porque es muy laxa la afirmación. Em, Desconfiar, ojo, y eso sí también les he dicho, que aunque te diga puede que puedas atender al paciente boca abajo, no, pues no, o sea, cuando se opone a un concepto bien establecido, no es una afirmación laxa, o sea, tienes que ver el puede y la otra parte de la conjunción de la afirmación. Si esto de aquí es muy radical, pues ya no es una afirmación laxa. Todo el contenido tiene que ser una afirmación laxa para que tenga la probabilidad de ser cierta. Ojo con eso. Y cuando es restrictivo, cuando las afirmaciones son restrictivas, como siempre, nunca, en todos los casos, suele indicar falsedad, o sea, suelen ser falsas, o sea. Y también ahora en salud, cuando hablan del patognomónico, hay que desconfiar del patognomónico porque ya hay muchos conceptos y criterios que antes se consideraban patognomónicos, ahora ya no son. Por ejemplo, en el caso del VIH, ¿no es cierto? Antes se hablaba que las que son más frecuentes, tipo el Kaposi, tipo la leucoplasia villosa, se hablaba que eran patognomónicas, pero ya no son patognomónicas. Entonces, cuando vean eso, si no hay una total seguridad de que sea así, entonces mejor desconfiar de esa afirmación. Y hay que preferir opciones un poquito más abiertas, no siempre, nunca, sino como debe, ¿no? O es obligatorio, o se debería, ¿no? Que son un poquito más abiertas y no siempre tal cosa o tal cosa, ¿ok? Con respecto a las afirmaciones.
Pero, por ejemplo, si es algo universal, siempre debemos usar guantes con los pacientes, ya, eso es muy, o sea, para atenderlos, es igual como la otra afirmación, ¿no? Que si se opone a algo muy universal, entonces también no está correcto, ¿ok? Entonces tiene que ser todo la afirmación o restrictiva o toda la afirmación laxa. Ahora vamos a hablar de estrategias de descarte, ¿ok? Primero, vamos a ver cómo podemos ayudarnos a descartar dependiendo de las opciones que nos dan. Cuando hay afirmaciones idénticas, o sea, que dos afirmaciones que te dicen lo mismo, pero con diferente palabra, normalmente ninguna de estas dos es la correcta, ¿ok? Ojo con eso. Porque no puede ser, pues, porque las dos son muy parecidas o te están diciendo lo mismo, entonces tú no puedes tener dos respuestas verdaderas que digan lo mismo, ¿ok? Entonces tienes que descartar, esta no es. Pero cuando hay afirmaciones que son similares, o sea, pero que difieren en un detalle, ¿ok? O sea, que son muy parecidas, pero esta te dice una cosa, una palabrita diferente y la otra también. La respuesta suele ser una de ellas, ¿ok? Y la otra opción que también se da bastante son lo de las afirmaciones opuestas. Cuando hay dos respuestas enfrentadas entre sí, la correcta está entre esas dos, normalmente. Ya estamos hablando un 50% para afirmaciones similares y un 50% de afirmaciones opuestas que cumplen, vamos a decir, estadísticamente esta regla. Estas técnicas de descarte, empezar a descartar, te van a ayudar a reducir el número de opciones cuando tú no estés seguro de la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, el descarte es bueno para cuando tengas dudas entre dos, vas chequeando las otras respuestas y dices, esta se parece, entonces esta muy probable no es, esta dice lo mismo, entonces esta no es, esta es opuesta y estoy entre esas dos, entonces ahí tú puedes empezar a utilizar descarte. Y bueno, la famosa oveja negra, ¿ok? Aquí está la ovejita negra. Si tres respuestas forman parte de un mismo grupo farmacológico, mismo tipo de fármaco, o tienen una característica en común, todos están hablando de enfermedades digestivas y la otra es respiratoria, o etcétera. Si tres respuestas tienen una característica común, es muy probable que la opción restante, la que se aparta, sea la correcta. Y en lo personal yo puedo decir que eso para la falsa es lo que más se aplica, ¿no? Marque la falsa respecto a tal cosa y a veces suele ser esa la correcta. Entonces, la oveja negra también nos puede ayudar en eso. Cuando algo nos suena, también hay que ir un poquito en la intuición, en el subconsciente, porque hemos leído tanto, se ha visto tanto, que ya es como que ya por reflejo también tu cerebro puede contestar. Puede contestar. Cuando algo te suena, aunque no sea inexacto, aunque no sea de memoria de caletre, como le dicen ustedes, puede ser una pista fundamental que te puede ayudar. Esto me suena con esto, allá. Y esto es muy importante, nunca rendirse ante una pregunta difícil, ¿ok? Porque a veces ellos estilan a hacer preguntas infladas, que parecen muy difíciles, pero cuando tú al final en la matriz ves que solamente una palabrita, esta palabrita y esta palabrita, y solo me están pidiendo, no sé, la vida media de la plaqueta, o sea, pero te ponen la vida media de la plaqueta que interfiere en en la dosis o en la potencia del antiagregante tal, fulanito de tal, antagonista del tromboxano, entonces ya te meten relleno para hacer compleja la pregunta, la inflan, cuando en realidad solamente tienes que identificar los puntos de la cosa que te están pidiendo y no rendirte aunque la pregunta parezca difícil. Buscar debilidades en la redacción de las opciones. Siempre hay por ahí una palabra, una cosita, algo que te hace pensar que eso no, o sea, esa respuesta no me parece,
no está bien planteada por este detalle, ¿no? Yo recuerdo que así no era, entonces ya la descargo. O esta sí era en caso de la falsa, o esta sí es, esta me gusta, esta tiene esto, esta de aquí está media rara. Entonces, esas debilidades en la redacción de las opciones esas pistas nos pueden ayudar a poder contestarla, aunque no tengamos, vamos a decir, la memoria exacta de acordársela. ¿Qué otras cosas? ¿Cuáles son las pistas en la redacción? Primero, normalmente esto también se da cuando las respuestas tienen un tono muy académico. O sea, por ejemplo, yo les decía, había una pregunta de osteoradionecrosis en mi año, ¿no? Y era una que te decía que la amoxicilina, no sé cuántos miligramos, más el ácido clavulámico, más metronidazol y también le puede dar ciprofloxacino por no sé cuántos días con clorexidina. Aunque no era exacto lo que vamos a decir que está como el tratamiento preventivo de cirugías, de la osteonecrosis en el libro, pero hacer una respuesta muy elaborada, larga, con definiciones académicas, con paréntesis, con dosis, con ejemplos, normalmente vamos a decir, los profesores cuando redactamos exámenes, cuando tenemos como que muy largo, con mucho detalle, es que copiamos y pegamos del libro y cuando la queremos hacer falsa, simplemente la cambiamos. Cambiamos una palabra, una cosa. Por eso les decía del detalle de la redacción, porque así se preparan exámenes. Entonces, es fácil, si no, tú tienes que tipear también todas las dos. Entonces, normalmente cuando son larguitas, proceden directamente de la literatura y tienen mayor probabilidad de ser correctas, a no ser que venga un no suele, entonces tú no lo haces a propósito para hacerla falsa, entonces por eso siempre hay que tener cuidado cuando, por eso dicen al comienzo, el nunca, el siempre, porque eso lo añadimos para que sea falsa la respuesta, ¿ok? ¿Me dejo entender? Son formas de redactar, porque pues redactar exámenes no es tan sencillo, ¿ya? Entonces normalmente usamos las herramientas, copiamos, ponemos más, cambiamos y así podemos tener más opciones de respuestas, ¿ok? Porque para hacer exámenes también hay que tener creatividad. Entonces por eso salen todas estas técnicas de test. Detalles puntuales. Cuando todas las respuestas parecen correctas, la falsa suele hacer alusión a un detalle concreto, ¿ok? Algo concreto y entonces ese detalle, cuando tú vuelves a leer con atención, podrás fijarte en ese pequeño detalle. Ay, pero todas me parecen bien. Vamos a volver a leer. A ver, esta palabra, no era trombocitopenia, era trombocitosis. Ok, entonces esta es la cosa que no está bien. Ok, la voy y la marco. O en la anemia no hay proliglobulia, ¿no es cierto? Porque es lo contrario a esto, ¿no? Entonces, o no me acuerdo, pero los otros sí están. Entonces, esto está como raro, no lo conozco, ya, y yo uso la oveja negra. No, estas sí están bien, descarto, esta debe ser la respuesta, aunque no me sé el concepto, no me acuerdo, qué sé yo, pero este no lo conozco y las otras estoy segura, al menos estas dos están bien, entre este y esta me suena más, uso el que más me suena y esta no la conozco, chao. Entonces, así hay que usar las técnicas para poder contestar. La otra es la opción más completa, cuando te pide la verdadera y hay varias afirmaciones que parecen correctas, te desencantas o vas o te inclinas hacia la más completa. Por lo mismo que habíamos hablado de lo del tono académico. Porque esa será la más verdadera porque estará más completa, ¿ok? Para los casos clínicos, que bueno, es para el examen, pero a veces te ponen, ¿no? Paciente, llega a la consulta con, necesita extracción, tal, tal, tal. Datos típicos. Los datos típicos de cada enfermedad suelen ser repetitivos, ¿ya? En la literatura. Como les dije, es importante que hagamos tablas, por eso siempre estoy haciendo tablas para poder memorizar, sobre todo los hallazgos orales, que es de las cosas que más han preguntado en todos los años, entonces, de todas las enfermedades. Entonces, siempre eso es bueno, por eso hice la tablita esta semana de neoplasias hematológicas
Y por eso la guía son puras tablas, ¿ok? Son puras tablas para poder tener los datos más importantes para la memorización. Así que ya saben, si les gusta escribir, también escribir les puede ayudar. Pistas en el enunciado. Bueno, esto ya es más para el caso clínico, ¿no? Los datos del enunciado pueden ayudarte más de lo que imaginas. Nosotros tenemos, como les dije, cuando nosotros leamos un caso o leamos una pregunta que es un tipo, un caso, que a veces también hay, los datos importantes. No sé, por ejemplo, te sale paciente mujer que viene, tiene hemorragias espontáneas, dolor en las articulaciones, bla, bla, bla. Entonces tú, dolor, ese es un dato importante, es mujer y te dicen, ¿por cuál diagnóstico tú te inclinarías? ¿No? De coagulopatías congénitas, no sé, y te ponen von Willebrand, hemofilia y todo. Entonces ya tú tienes valor mujer, mujer es importante. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia, ¿no es cierto?, en coagulopatías congénitas de que solo von Willebrand, la mayoría son mujeres y el resto hemofilia solo se da en hombres. Entonces ya tú descartas dos, descartas hemofilia. Entonces, y si por ahí la otra que no tiene nada que ver con coagulopatía congénita te sale diabetes, ya descartaste las tres y te quedaste con von Willebrand. ¿Ok? Entonces, eso. Hay que apoyarnos en esos datos para desarrollar las opciones. El dato secundario, cualquier dato puede ser relevante. A ellos también les gusta dar como dato y, por ejemplo, te ponen, y el médico dio un buen informe y la tal persona, o sea, te dan un dato extra que es lo que yo siempre quiero que tengan como la astucia de poder ver que ellos te están dando eso a propósito. O sea, a veces lo usan como a veces usan distractores, pero a veces usan a propósito, como diciendo, oye, mira, dice que está bien, ¿no? Tiene 4 estelos, tiene mucho año y el doctor dice que va bien. Entonces, yo quiero que por eso que va bien, tú tengas esta opción. Entonces, ese dato secundario que puede ser relevante cuando no encuentres la solución a la respuesta, revise el enunciado buscando ese dato que no hayas considerado antes. Como por ejemplo, cuando se dice está tomando o actualmente o toma o tomó, todas esas cosas pasadas o que si fue antes, si fue después, si es actual, por ejemplo, en el caso de corticoides o en el caso de bifosfonatos, es importante. ¿Por qué? Porque el criterio de la respuesta va a depender antes del tratamiento, durante el tratamiento y post el tratamiento. Y eso también incluye cáncer, quimio, ¿ok? Porque no es lo mismo que decir que antes tú puedes hacer extracciones hasta un cierto tiempo y hacer todas las medidas preventivas y durante tú no puedes hacer. Entonces, eso va a hacer que te haga como que la diferencia, ¿ok? Esos datos secundarios. ¿Qué más? Trampas comunes, trampas comunes. El dato típico envenenado, nunca, eso también pasa mucho a veces, nunca respondas sin leer todo el enunciado. Ay, esta pregunta está muy fácil, pero ahí por ahí, ya un solo dato puede cambiar el diagnóstico, eso más que todo en casos clínicos que son extensos. Por ejemplo, en mi año pusieron mucho fármaco y pusieron muchos datos del examen oral, ya que empieza tanto, que para nada, porque no vino casi nada o sea, no era que tomaras decisiones sobre el plan de tratamiento y nada, eran información extra que hacía que las personas se intimidaran con casos tan extensos. Entonces, trata de buscar, ¿no? Todo eso lo tratan para hacer confundirte, hacerte perder el tiempo. Entonces, lee rápidamente si es tan extenso y determina qué es importante y qué no. Pero nunca dejes de leer, sobre todo en el teórico, hay que leer todo y todas las alternativas, aunque sean largas, porque a veces pasó muchos a los colegas que había una pregunta de trombocitopatías, parece. Púrpuras. Ay, no sé nada de ese síndrome, no sé nada de eso, y la respuesta era súper fácil, o sea, era súper fácil, pero como lo vieron tan grande, ya dijeron, no quiero ni leer todo, me voy a perder el tiempo.
y se la saltaron. O sea, y era una pregunta muy sencilla, pero el estilo de inflar y todo. Así que no se intimiden con preguntas así. La respuesta precipitada, que también pasa. Nunca respondas sin examinar todas las opciones. Aunque te parezca cierta, puede haber otra mejor. Sobre todo aquí, que a veces hay una más correcta, más falsa. Ay, esta es falsa, pero luego va, ay no, pero esta está peor. O sea, esta está peor y esa. Entonces, no hay, o sea, hay que ir con un corazón, con confianza en nuestro conocimiento, pero no es lo mismo que vivir un corazón con confianza y estudiado que ir con corazón suelto, ¿ok? Eso es diferente, ¿ya? La intimidación, no te dejes intimidar por los tecnicismos, como les contaba en ese caso. En muchos casos, esto no aumenta la dificultad real de la pregunta. Solo lo que quieres es hacer distractores. Entonces hay que aprender a identificar los distractores de los datos extras que sí nos sirven, ¿ok? Y hay que recordar que estas trampas solo buscan confundirte, pero con práctica podrás aprender a identificarlas, ¿ok? Con la práctica, con los simulacros. Y por último, los consejos para el día del examen. Antes del examen, bueno, ya les he dicho que esto es muy personal, pero la mayoría, y se los digo, la mayoría no estudian el mismo día del examen. Realizan actividades relajantes el día anterior para la parte del mindset, la mentalidad, organizar tu llegada al examen con tiempo suficiente, porque siempre pueden pasar cosas, preparar tu documento de identificación y materiales necesarios con tiempo, algunos piden legalizar, otros no. Durante el examen tienen que gestionar bien el tiempo disponible. Y aquí, mientras estén en el simulacro, tienen que visualizar como si estuvieran en el examen para que no, porque si les va bien aquí, no cambien la estrategia, no cambien el tiempo que le dan a cada pregunta, ¿ok? No, yo antes era muy free en el simulacro, muy ligera, entonces me alcanzaba hasta me sobraba el tiempo y el día del examen como no me quiero equivocar, entonces le doy más tiempo porque en el otro me sobraba. Y después pasó una alumna que ya eran 30 minutos y todavía iba en la 10 porque quería y no se acordaba y que estaba, dale que te dale en esa pregunta y no pasaba. Y en los simulacros les había ido bien, pero cambió la estrategia el día del examen. No, pues, o sea, si te va bien, tú tienes que continuar con la misma estrategia, porque ya has estado practicando el tiempo que te demoras por pregunta y que cuando ya no te sepas algo y no quieres descartar, deja los dos puntos de tus dudas y te pasas a la siguiente. O sea, porque no puedes perder el tiempo. La idea es contestar la mayor cantidad de preguntas correctas para poder aprobar. Entonces, no pases la respuesta una a una, bueno, eso también recomiendan, o sea, tú vas de una a la 10, vamos a decir, y pasas por bloques, eso también vayan practicándolo. O sea, aquí, por ejemplo, tú ya te estás acostumbrando a pasar una, contestas y la pasas, contestas y la pasas, y te funciona bien, lo haces igual. Si te acostumbras por bloque, o sea, no cambien nada. Si les va bien, no cambien nada de lo que estén haciendo. Y va para todo, hasta la forma de cómo escribir. Y chequeen bien que estén marcando, porque el CRADO un año hizo un balotario que abajo era para anular, mi año, que puso dos bolitas, o sea, por cada pregunta. Y muchos pasaron mucho tiempo, habían anulado todo el examen. En vez de marcar, porque eran parecidos y era igualito, en vez de marcar en donde era para poner la respuesta, marcaron en anular. Entonces, eso también hasta practicar la plantilla es importante, ¿ya? No olviden contestar las preguntas de reserva. Respiren profundo y mantengan la calma. Y al finalizar las preguntas, al finalizar el examen, revisa, no te confíes, revisa las preguntas que contestaste con más nerviosismo, que te faltó, que tenías una media duda, porque por ahí de nuevo en la segunda lectura le encuentras la palabrita esta que no te habías dado un comienzo y la usas para contestar
y abres tu mente y quizá ya más calmada cuando ya viste, ay, ya yo casi ya tengo muchas seguras. Entonces ya tú vas con otra actitud a la pregunta que estabas dudando quizá al comienzo del examen, que estabas con nervios y vas a estar más clara o algún otro dato por ahí que activó tu neurona más, más atrás del examen, una pregunta que por ahí sea del mismo bloque, te ayude a contestar la otra y eso te puede ayudar a poder tener una chance más de tener una buena. Y no cambies de opinión sin una razón muy poderosa. Eso también es importante. O sea, que cuando revisen, no revisen a la ventolera y cambien por cambiar o, no, creo que esta me parece. O sea, no, no es que te parezca nada más, sino que con justificación, ¿por qué estás cambiando la otra? A esta me parece más fuerte por esto, 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 esto. Entonces ahí, y yo me acuerdo, yo lo vi, ahí lo cambias. ¿Ok? Y verificar que has llenado correctamente las hojas de respuesta, eso también es importante. Y por último, recuerda que la práctica hace al maestro y que tú puedes lograrlo. El 50% se mejora con la práctica de técnicas de test. La aplicación constante de técnicas puede mejorar un resultado de hasta un 50%. Eso te puede ayudar a tener 100% confianza. Con estas herramientas, tu confianza va a aumentar en los exámenes significativamente y eficiencia, podrás resolver preguntas hasta 3 veces más rápido si aplicas las técnicas de test y las estrategias de descarte. Y recuerda que estas técnicas son complementarias al estudio. O sea, lo mejor técnica es saberte bien los contenidos, pero cuando es mucho de memoria o algunas cosas, pues usamos técnicas de test para compensar el tanto contenido que a veces ponte ahí una pregunta que sea una clasificación, no sé, y que no, pues no vamos a aprender la clasificación de leucemia, pero por ahí que tengo una idea, por lo menos sé que es linfoblástica y mieloblástica, ¿no? Que aguda, crónica, y por ahí uso lo que pueda, ¿ok? Para poder contestar. Así que mucho éxito y esta es el resumen de técnicas de test de la clase del día de hoy.